Entonces, como les decía, para los que no me conocen, yo soy María José Alegría, soy médico becada de pediatría, que ya estoy en mi último año y estoy pasando por mi rotación de ambulatorio y por eso estoy acá, ¿ya? Se me encomendó la tarea de hacer una revisión sobre el trastorno del espectro autista, ¿ya? Y eso es lo que voy a presentar el día de hoy. Ya, para comenzar, decir que la primera vez que se habló del autismo fue en los años 40, primero por Leo Kanner en el año 1943 y posteriormente por Hans Asperger en el año 1944 y que fueron más o menos en el mismo año. Ya, como paralelamente en distintos países, ellos estaban haciendo eh, o estaban observando a un grupo de niños que tenían características peculiares. Ya, en el caso de Leo Kanner, describía a niños que a temprana edad tenían afectación profunda del funcionamiento y tenían un desinterés por el mundo externo. Eso era lo que a él le llamaba la atención. Por otro lado, Asperger describe a niños con dificultad para entablar la amistad, que no entendían los gestos ni los sentimientos de los demás y mantenían conversaciones unilaterales sobre sus intereses, ¿ya? Sin embargo, como aquí estábamos en plena guerra mundial, muchos de los tratados que hizo Leo Kanner se quemaron también porque los tenía dentro de una clínica que durante la guerra igual se quemó, entonces todos sus trabajos también se quemaron. Eh, la investigación de estos niños quedó hasta ahí. Y no fue hasta el año 79 que nuevamente se vuelve a hablar de esto, del autismo, y es Lorna Wynn quien refiere que tanto los pacientes que hablaba Kanner, así como también Asperger, si bien eran bien distintos, cumplían con algunas características principales, y es lo que se habla la triada de Wynn, y es lo que tiene que tener, digamos, los niños que tienen el espectro autista, ¿ya? Que son alteraciones en la comunicación, en la interacción social y en la flexibilidad cognitiva y comportamental. En el DSM-4 no se habla del espectro, sino que se habla del trastorno autista, del trastorno desintegrativo infantil, del trastorno de Asperger y de los trastornos generalizados del desarrollo no especificados, ¿ya? Pero ya en el DSM-5 esto se engloba todo en un paraguas y el DSM-5 habla del trastorno del espectro autista, ya en donde está dentro de los trastornos del neurodesarrollo, definiéndolo así como un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por la presencia de dificultades en la comunicación, en la interacción social, con patrones restrictivos y repetitivos del comportamiento y con intereses y actividades que son peculiares, ¿ya? Para que quede claro el concepto, ahora se habla del espectro y no del trastorno autista, ¿ya? Eh, Estos son los criterios del DSM-5 para el trastorno del espectro autista, ¿ya? En donde vemos que dentro de las cosas que se solicita para tener el diagnóstico es tener déficit persistente en la comunicación social y en la interacción social, y aquí implica que hayan deficiencias de la comunicación socioemocional, que hayan deficiencias de las conductas comunicativas no verbales y deficiencias en el desarrollo de mantenimiento y comprensión de las relaciones. También deben haber patrones restrictivos y repetitivos del comportamiento, de intereses y actividades, y aquí deben haber al menos dos de las siguientes, que deben haber acciones estereotipadas o repetitivas, insistencias en la invariabilidad, ya el excesivo cumplimiento de las rutinas o de los hábitos que están ritualizados para ellos, intereses muy restringidos o fijos y que tengan hiper o hipo reactividad a los estímulos sensoriales. Y otra de lo que se pide son los síntomas, que los síntomas deben estar presentes en las primeras fases del periodo del desarrollo. Si bien los primeros síntomas están dentro de la primera infancia, eh, como vamos a ver más adelante, hay un grupo de personas que se diagnostican más bien tarde en la adolescencia, y esto principalmente se da en las mujeres.
Y lo otro que se pide son que los síntomas causen un deterioro clínicamente significativo en lo social, en lo laboral y en otras áreas importantes del funcionamiento habitual, ¿ya? Y también que estas alteraciones no se expliquen mejor por la discapacidad intelectual o por un retraso global del desarrollo, ¿ya? Esto es importante porque los pacientes que tienen diagnóstico de TEA, muchos de ellos tienen como comorbilidad un déficit intelectual. Entonces, pero para hacer la diferencia en que si estamos frente a un niño con un espectro autista y discapacidad intelectual, la comunicación social ahí es la clave. Si el paciente tiene la comunicación social intacta, es que estamos hablando o estamos frente a un niño con discapacidad intelectual, digamos, franca. En cambio, si tiene la comunicación social alterada, estamos frente a un niño TEA, digamos, con además discapacidad intelectual. El DSM-5 también los clasifica según severidad, ¿ya? En grado 1, grado 2 y grado 3, si es que requiere o no ayuda para realizar sus acciones, ¿ya? Y eso va a depender de si, cómo él conlleva esto de la comunicación social y también de qué tan frecuente o de qué tan intensos son los comportamientos restrictivos y repetitivos que ellos poseen. A esta clasificación, además, hay que agregar para como categorizar a los pacientes si tienen un déficit intelectual asociado, si además tienen un deterioro del lenguaje, si hay una afección médica, genética o algún otro factor ambiental conocido que pudiera ser la causa del trastorno, que hayan otros trastornos neurológicos o psiquiátricos asociados o que haya presencia de catatonía, que obviamente eso le da mayor gravedad al TEA. Con respecto a la epidemiología, según el CDC, ha habido un aumento en los últimos años de la prevalencia del TEA entre los niños estadounidenses de 8 años. Entre el año 2000 y 2002 era una prevalencia de 1 en 150, mientras que en el año 2016 aumentó de 1 en 50, en 54, ¿ya? O sea, aumentó harto. La edad del diagnóstico no ha cambiado, sin embargo, desde el año 2000, permaneciendo en promedio a los 4 años, ¿ya? El diagnóstico de TEA sabemos que es fiable actualmente con nuevas herramientas, incluso diagnósticas. Se puede hacer el diagnóstico entre los 14 y 16 meses de edad, ¿ya? Sin embargo, como vemos, el diagnóstico sigue siendo tardío, a los 4 años, ¿ya? Y se ha visto que barreras como un bajo nivel socioeconómico también está asociado a un diagnóstico más tardío de estos pacientes. Y un diagnóstico más tardío significa que va a tener una intervención más tardía y por lo tanto la capacidad de que el niño pueda adquirir las habilidades que le faltan son más bajas, ¿ya? O va a costar más. Todo esto entendiendo de que en los primeros años está el tema de la neuroplasticidad cerebral, ya que permite modificar ciertas conductas de los niños. Pareciera ser más frecuente en el sexo masculino, ya. De hecho, todas las pautas o todos los screenings se hacen en relación, la mayoría son en relación a base de población masculina, ya. Y ahí habría algún sesgo para el diagnóstico de las mujeres, que como ya dije, también se hace en una etapa que es más tardía, ya. La proporción entre hombres y mujeres se dice que es entre 3 S a 1 a 4 S a 1, ya siendo más frecuente en hombres. Y cuando están asociados a déficit intelectual, esta proporción disminuye, ya siendo la proporción 2 S a 1, siendo nuevamente frecuente en hombres. Se supone que no hay diferencia con respecto a la raza, ¿ya? Sin embargo, hay estudios que ven que en la raza negra es más tardío el diagnóstico, más que nada porque no tienen acceso a los controles de niños sanos, ¿ya? Que como vamos a ver más adelante, la Academia Americana de Pediatría eh, sugiere hacer algunos controles de screening antes de los 36 meses, ¿ya? Eh, y uno específico a los 36 meses, y estos niños, al menos en un estudio, se vio que pocos habían sido evaluados hasta los 36 meses, ¿ya? Puse esta fotito acá al lado de esta mujer con los niños, ¿ya?
para graficar un poco de lo que pasa con las mujeres, ¿ya? Que a diferencia, no tengo el cursor. No, ¿qué pasó? La batería se está agotando. ¿Quién tiene el cablecito? Ya. Entonces, que a diferencia de los niños, que más bien se mantienen en la periferia con respecto a cuando están en grupos, las niñas se mantienen más integradas, si bien más lejos del grupo, pero todavía integradas. Entonces, pasan relativamente como disimulado su restricción al acceso social. En cambio, los niños generalmente no comparten en el grupo, mientras que las niñas sí comparten, pero lo hacen más bien de una forma periférica. Por esa razón, se cree que es una de las razones por las cuales las mujeres el diagnóstico se hace más tardío, ¿ya? Em, Ahora, ¿qué pasa en Chile? Según la Guía de Práctica Clínica de Detección y Diagnóstico Oportuno de los Trastornos del Espectro Autista, publicada en el año 2011 por el MinSal, y que no ha habido ninguna nueva guía al respecto, se estimó ahí que la prevalencia en el año 2007 en Chile era de casi el 90 casos por cada 10.000 recién nacidos vivos, o sea que igual era súper alta. Y no encontré al menos estudios que chilenos que vieran alguna otra prevalencia, que nos dieran datos nuevos. Con respecto a la etiología, no sabemos la causa, pero sí sabemos que no existe una sola causa. ¿Ya? Sabemos que hay factores genéticos que interactúan con factores ambientales y eso permitiría formar un desarrollo cerebral que es atípico, ¿ya? Y este desarrollo cerebral atípico tiene que ver con una alteración en el equilibrio del crecimiento sináptico versus la poda a nivel de las neuronas que van a formar una neuroconectividad atípica a nivel de todo el cerebro, ¿ya? Con respecto a los factores genéticos, se ha visto en estudios de gemelos, ya sean monocigóticos y disigóticos, que hay una concordancia en los monocigóticos de hasta un 98% y los disigóticos de hasta un 67%. Cuando hay familias que tienen un hijo TEA, en un 10% de ellos tiene la probabilidad de tener un nuevo hijo TEA, ¿ya? Mientras que las familias que tienen dos o más hijos TEA tienen mayor a un 30% de probabilidad de tener un tercer hijo TEA. No hay mutaciones genéticas específicas exclusivas, pero se han investigado más de 100 genes en los cuales estarían implicados estas alteraciones, y también algunos síndromes genéticos se han identificado como el síndrome de X frágil, ¿ya? Factores perinatales que estarían relacionados con la incidencia del TEA sería la edad avanzada de los padres, intervalo corto entre las gestaciones, embarazos múltiples, sangrado en las gestaciones, niños con diagnóstico de RCIU y de bajo peso al nacer, que nacieron por parto prematuro o que tuvieron alguna complicación durante el parto que realizaron alguna encefalopatía hipóxica. Y con respecto a los factores ambientales, se ha visto que altos niveles de hormonas relacionados con la infertilidad o que más bien se requirieron hormonas para realizar la fertilización, esos niveles de hormona que se inyectan a las mujeres, por ejemplo, eh, han estado asociados a la incidencia de TEA. También la exposición a medicamentos durante la gestación, principalmente el ácido valproico, infecciones maternas durante el embarazo, el hipotiroidismo u otra actividad inmunitaria que se desarrolla durante el embarazo, y también la asociación de la madre obesa y que tiene diabetes gestacional. Ya, ahora bien, pasando a las herramientas de screening, las evaluaciones estructuradas aumentan la probabilidad de identificar tempranamente los niños con trastorno del espectro autista, ¿ya? Como también de otros trastornos del desarrollo. Esto es lo que les decía anteriormente, la Academia Americana de Pediatría recomienda un screening de TEA en controles de niños sanos.
herramientas de detección específica para TEA a los 18 y 24 meses y también herramientas que hacen una vigilancia general del desarrollo a los 9, 18, 24 y 36 meses, que van a ver algunos marcadores que nos pudieran orientar a TEA. ¿Ya? Entonces, existen varias herramientas de screening. Lo que nosotros usamos aquí en Chile es el MChat, ¿ya? Que la edad de aplicación es entre los 16 y 30 meses. Es un cuestionario que es más bien corto, dura 5 minutos, ¿ya? Y tiene una alta sensibilidad y especificidad. Em, Como les decía, el cuestionario es realizado a padres o a cuidadores de niños entre 16 y 30 meses. Consta de 20 preguntas donde los padres tienen que responder con un sí o con un no, o no. Idealmente que sea guiado por alguna profesional que sea expertise en el área. Y es un indicador que indica riesgo, ¿ya? Pero no es un instrumento de diagnóstico. Eso es súper importante tenerlo en cuenta, ¿ya? Em, Se da a aplicar el cuestionario a los madres, padres y cuidadores en los siguientes grupos. En niños que tengan entre 16 y 30 meses de edad y que presentan señales de alerta temprana del espectro autista, en niños que acudan a control de salud infantil a los 18 meses y que en la evaluación del desarrollo psicomotor existan alteraciones del área del lenguaje o social, en niños entre 16 y 30 meses que realizan consulta espontánea por sospecha del espectro autista. Aquí es cuando las mamás refieren que tiene algo extraño el niño, ¿ya? Que no las mira bien o que piensan que pueden ser sordos porque no las escuchan, ¿ya? Niños entre 16 y 30 meses en que existe inquietud de algún profesional del equipo de salud sobre alguna sospecha en su desarrollo, ¿ya? Y ahí es súper importante que todos pudiéramos estar entrenados en esto, ¿ya? Y que, por ejemplo, si el paciente viene con la enfermera y ve algunas cosas o se relaciona con el niño y el niño no las ve, por ejemplo, o está jugando solo en su mundo, estar atento a eso y derivarlo a un profesional capacitado. Niños entre 16 y 30 meses con hermanos gemelos o hijos con personas que tengan el diagnóstico de TEA, como vimos, que la genética es un factor de riesgo importante, y niños y niñas que no recibieron control a los 18 meses y que en controles posteriores hasta los 30 meses existen alteraciones en el área del lenguaje o social en la evaluación del desarrollo psicomotor. ¿Ya? Entonces, estas son cuadritos que obtuve de la guía MinSal 2021, ya donde habla sobre la supervisión de salud integral del niño entre los 0 y 9 años, ¿ya? Y acá habla sobre el riesgo bajo, medio y alto con respecto a la puntuación del MChat. Si tenemos un MChat que da una puntuación total entre 0 a 2 puntos y el niño tiene menos de 24 meses, el niño debe continuar con sus controles habituales, ¿ya? Ahora bien, si tiene una puntuación total entre 3 a 7 meses, ahí la persona que está capacitada para realizar la entrevista debe hacer una segunda parte de la entrevista para obtener mayor información acerca de las respuestas de riesgo para tener TEA. ¿Ya? Si la puntuación de esta segunda entrevista corresponde a 2 o más puntos, el niño debe ser derivado a un especialista para evaluación y la confirmación diagnóstica. ¿Ya? Ahora, si el puntaje inicial da entre 8 y 20, la derivación debe ser a un médico de forma inmediata, ¿ya? Que puede prescindir incluso de la entrevista de seguimiento y se debe derivar de caso inmediato al especialista para empezar una evaluación y un entrenamiento lo más pronto posible, ¿ya? Entonces, en los menores de 3 años, los motivos de derivación y donde se aplica el MChat pueden ser porque la enfermera vio un retraso en el desarrollo psicomotor, porque otro profesional vio que el paciente a los 24 meses ya no hablaba, ya todavía no habla, o porque la mamá encuentra que está muy irritable, ya más de lo que corresponde, de que hace muchas pataletas, ya en esos casos se puede decir que hay sospecha de TEA y hay que estar atento a las banderas rojas que la vamos a ver un poquito más adelante. Y en los mayores de 3 años la sintomatología ya no es tan clara
y la derivación puede ser por motivos diferentes, ya sea por problemas de conducta en el jardín, de socialización o de expresión y control emocional, por problemas de aprendizaje, porque ven que aparecen movimientos anormales, porque hay trastorno del lenguaje o hay torpeza motora. ¿Ya? Estas son las banderas rojas, que también las saqué de esta guía mensal, ¿ya? Y es al menos lo que yo más rescato de toda esta presentación, ¿ya? Porque teniendo esto claro, quizás no sabérselo todo de memoria, pero teniendo noción de ellos, podemos tener la sospecha diagnóstica y poder derivar oportunamente a un paciente, ¿ya? A la edad de los 12 meses, si los padres tienen preocupación por déficit de habilidades sociales, si hay falta de respuesta al nombre cuando es llamado, si hay falta de contacto ocular, cuando hay ausencia de vocalización con fines comunicativos, cuando hay aumento de repetitivo o uso atípico de objetos durante la exploración, cuando hay pérdida de lenguaje o habilidades sociales, ¿ya? En la edad de los 18 meses, cuando no apunta con el dedo, cuando hay una baja respuesta al refuerzo social, y no busca captar la atención de otros sobre un objeto. A los 24 meses, cuando hay ausencia de juego simbólico, cuando hay falta de interés en otros niños y hermanos y no repite gestos o acciones de otros. Y a la edad de 24 meses, cuando hay pérdida del habla o habilidades sociales adquiridas previamente, ya eso es un signo de alarma así rojo, muy rojo, ya. Todo niño que pierde alguna habilidad que se haya adquirido tiene que ser evaluado. Evitar el contacto visual, si demuestra un discurso que es más bien robótico, con una velocidad que es inusual, no comprende chistes, bromas ni absurdos, la relación con los adultos es inapropiada, ya sea es demasiado intensa o es inexistente. Hay niños que uno piensa que el autismo es un niño que prefiere no acercarse a las personas, ¿ya? Pero hay otros niños que son muy intrusivos y no respetan el espacio personal de las personas, ¿ya? eh, que son personas desconocidas para ellos. Prefiere jugar o estar solo, con pobre juego imaginario, presentan dificultad para comprender los sentimientos de otras personas, hay retraso en el desarrollo del lenguaje, invierten los pronombres, decir tú en lugar de yo, por ejemplo, presenta repeticiones persistentes de la palabra o frases que son las ecocolias, ¿ya? Manifiesta resistencia a cambios menores de las rutinas, ya, esto es súper frecuente, igual que pasa y que yo lo he visto en mi práctica, que apenas a los niños se les cambia su rutina, muy frecuente cuando quedan hospitalizados, por ejemplo, que su rutina obviamente va a cambiar, los niños están muy irritables, muy, muy irritables. Demuestran intereses restringidos, demuestran compartimientos repetitivos, ya, comportamientos como aleteo, balanceo, giro, presentan reacciones inusuales e intensas a sonidos, olores, sabores, texturas, da respuestas no relacionadas con las preguntas que se le hacen, no comparten intereses con los demás ponen en línea los juguetes y objetos, ¿ya? Y quise poner eso para recalcar esto último, porque también uno a veces la misma consulta tiene juguetes para que los niños se entretengan, no necesariamente con una intención de evaluar, y uno ve que va poniendo las cosas en fila, ¿ya? Y ahí uno tiene que preguntarle a la mamá, ¿eso lo hace frecuentemente? Lo hace con animales, lo hace con autos, y sí, la mamá dice, sí, es súper ordenado, coloca siempre todas las cosas en fila. Ahí, ojo, es un síntoma de alarma, un signo de alarma. Ujú. También, claro. Claro. Haga un berrinche, claro, que sea difícil de consolar. ¿Ya? Eh, el estándar de oro para el diagnóstico de TEA es una evaluación multidisciplinaria y que va a incluir una anamnesis completa, ya que implica un historial completo médico, genético también, si hay alteraciones genéticas de la familia, por ejemplo. Eh, Hay que preguntar sobre el desarrollo del niño, cómo ha ido las distintas edades, ¿ya? Y preguntar como cosas específicas sobre la historia de los rasgos de TEA, que ya las vimos recientemente como banderas rojas, ¿ya? Y también importante
obviamente el examen físico, observar directamente al individuo con rasgos de TEA, ya, y por ejemplo ahí tenemos las imágenes de niñas que no hacen contacto visual, ya que eso lo podemos ver cuando el niño viene con la mamá a consultar, que están muy hiperactivos o al revés, están muy pasivos, eh, que hacen movimientos repetitivos del cuerpo, sobre todo el típico aleteo que es como característico en ellos, cuando indica las necesidades llevando de la mano a otro, o sea, que instrumentaliza a un tercero, ¿ya? Que juega de forma inapropiada con un juguete. Por ejemplo, ahí vemos a un niño con un autito, que eso es típico de ellos, que en vez de jugar con el autito, como la mayoría de los niños lo hacen, ¿no es cierto? Bum, 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 los dan vuelta y juegan con las rueditas, ¿ya? Y les gusta el movimiento giratorio y se quedan en eso, ¿ya? Y lo otro importante es la resistencia a los cambios, po. Ya son súper estructurados, son súper de rutina, entonces cualquier cambio para ellos es fatal. Importante una evaluación del nivel cognitivo, del funcionamiento adaptativo, del habla y del lenguaje y también de la evaluación audiológica, ¿ya? Porque un diagnóstico diferencial de estos niños es que no escuchen, ¿ya? Y que por eso se comporten de la forma en que lo están haciendo. Y también la derivación a otros especialistas de forma oportuna en caso de ser necesario. En el examen físico es importante ver el perímetro cefálico, ya que generalmente el perímetro cefálico va en incremento hasta los 6 meses de edad, pero en un 80% de los casos posteriormente se normaliza, ¿ya? Sin embargo, un 20% sigue un incremento del perímetro, ¿no? Esto principalmente en base a la sustancia blanca, y esto va a estar relacionado con la severidad del autismo, ¿ya? Así que igual el medir la cabecita de los niños es importante en todos los controles. Buscar signos de esclerosis tuberosa, ¿ya? Que es una enfermedad neurológica, que generalmente uno las ve porque tienen manchas café con leche los niños en distintas partes del cuerpo, que la mamá refieren que son manchas de nacimiento, ¿ya? Eh, y que se ha visto que la esclerosis tuberosa está relacionada con TEA, ¿ya? Así que también estar atento a esos signos, evaluar las interacciones sociales, del juego, del lenguaje, eh, evaluar un examen motor, ya que se ha encontrado hipotonía en un 25% de ellos, espasticidad también puede haber, pero en menor proporción, apraxia de un miembro, ¿ya? Y estereotipas motoras. Y como les decía, la audiometría también, que es súper importante, que nos pudiera explicar los retrasos en el área social y del lenguaje. Y súper importante que para hacer su diagnóstico no se requiere un examen de laboratorio porque no hay ningún marcador hasta ahora que nos pudiera orientar al diagnóstico de TEA, tampoco de electroencefalograma ni alguna neuroimagen para el diagnóstico, a menos que identifiquemos en nuestro examen algo que no esté cuadrando. Ya, por ejemplo, si pienso que el niño se aísla por algunos momentos y se desconecta con las personas de a su alrededor, pero que después vuelve como si nada, ya, y tengo que pensar que a lo mejor hizo una crisis epiléptica y ahí a lo mejor es importante derivarlo a un neurólogo, hacerle un electroencéfalo o hacerle alguna neuroimagen. Con respecto a a las pruebas diagnósticas específicas para autismo, tenemos instrumentos clínicos que son fiables para el diagnóstico de TEAs. Aquí tenemos el ADIR, ya, que es una entrevista que se le hace a los cuidadores de los niños con TEA. Se realiza un algoritmo diagnóstico a los 4 o 5 años y otro algoritmo de la edad actual a la cual consultan, y es válido para niños mayores de 2 años. Y el otro es el A2, ya que es el A2.2, es la última como modificación que se hizo, que es una entrevista que es semiestructurada, que se realiza mediante el juego, la conversación, con imágenes y libros que el entrevistador va mostrando al niño, y de esta forma va provocando conductas que son autistas, ¿ya? Y que van puntuando con el fin de obtener un algoritmo diagnóstico que se clasifica de normal, autismo o TEA, ¿ya? Y en el A2.2, que era algo que no estaba en el primer A2, es que incluye el módulo T, que permite evaluar a niños bajo los 30 meses, entre los 12 y los 30 meses. Algunos diagnósticos diferenciales del TEA son la discapacidad intelectual. Niños con déficit intelectual pueden presentar los síntomas de déficit cognitivo y también trastornos del lenguaje que se observan en el niño con TEA, ¿ya?
Entonces ahí a veces es un poco difícil hacer la diferencia, pero es importante la comunicación social, en que los niños con déficit intelectual solo no deberían tener dificultad, también no deberían tener dificultades la comunicación no verbal, ¿ya? Ni tampoco conductas restrictivas ni repetitivas, ¿ya? Em, y cuando hay niños con TEA y discapacidad intelectual, ya ahí también es difícil si es una cosa que está por sí solo o que están juntos, ya. En estos casos, cuando hay TEA y discapacidad intelectual, suelen tener déficit de comunicación social que están desproporcionados con respecto a las habilidades retrasadas, ¿ya? O sea que un niño con TEA y que tiene además discapacidad intelectual dentro de todos los déficits de las distintas áreas que van a tener, donde más comprometidos van a estar, van a ser de la parte de la comunicación social. Con respecto al trastorno del lenguaje, los niños pueden presentar dificultades en la comunicación y pueden haber repercusiones sociales, pero en general la comunicación no verbal no se ve afectada, ¿ya? Y tampoco van a haber comportamientos restrictivos o repetitivos, ¿ya? No así el TEA, que sí va a tener estas alteraciones. Con respecto al síndrome de Rett, ya que aquí tiene que ver mucho con el tema de que los pacientes adquieren algunas habilidades y que nosotros las vemos, las posteamos como positivas en algún determinado mes de la evaluación del desarrollo psicomotor, y que los meses próximos realizan un retroceso, ya pierden estas habilidades. ¿Ya? Y aquí es importante hacer el diagnóstico diferencial entre el síndrome de Rett y el TEA, ¿ya? Eh, que se presentan inicialmente de manera muy similar, pero la regresión y las estereotipas de manos son más prominentes en el síndrome de Rett, ¿ya? Es como más evidente. Y además existe una desaceleración de la velocidad de crecimiento de la cabeza en el síndrome de Rett versus el autismo, ¿ya? Que como vimos a ellos, a diferencia, les va aumentando el perímetro cefálico a expensas de la sustancia blanca. La pérdida auditiva, que ya la hemos mencionado varias veces ya, la evaluación de la audiológica formal es crucial en la evaluación del TEA, con retraso del lenguaje, ya, para descartar de que hay alguna sordera como etiología principal en todo este trastorno. El trastorno de déficit atencional, ya puede haber una superposición significativa entre estos síntomas. Hasta un 60% de los niños con TEA también tienen TDA, ¿ya? Pero las habilidades de comunicación no verbal están intactas y los niños carecen de los comportamientos restrictivos y repetitivos que se encuentran en el TEA, ¿ya? Eso es lo que como que marca la diferencia. Con respecto a la esquizofrenia, las alucinaciones y los delirios pueden estar presentes en el TEA, pero son poco frecuentes, ¿ya? Pero los pacientes con TEA pueden describir a veces su experiencia de una forma difícil de expresar, ¿ya? Y que pueda incluso a veces confundirse con que están teniendo algún tipo de psicosis, ¿ya? Así que por ese lado a veces es difícil hacer como la diferencia. Sin embargo, el desarrollo temprano no suele ser marcadamente atípico. Ya los niños que tienen esquizofrenia a temprana edad son más bien como atípicas sus presentaciones. Ya en cambio en el TEA es como más bien típico. Eh, Otros diagnósticos diferenciales es el TOC, ya, que son pensamientos, imágenes o impulsos que son intrusivos, ya, que son las obsesiones, con acciones mentales o físicas intencionales, que son las compulsiones, y que están destinadas a reducir la ansiedad causada por la obsesión, ya. En esta parte me quise profundizar un poquito más, ya que encontré varias cosas interesantes. Las personas de cualquier edad con TEA van a tener 2 veces más probabilidades de ser diagnosticadas con TOC que la población general, y un diagnóstico de TEA tiene 4 veces más probabilidades de estar presente en un joven con diagnóstico de TOC. O sea que las dos conviven eh, frecuentemente. Con respecto a la etiología, se ha visto que antecedentes familiares eh, tienen una gran importancia, o de aquí alguna base genética que pudiera explicar esta unión de estos dos diagnósticos de TOC con TEA, ya que niños que han sido diagnosticados solo con TEA, se ha visto que tienen madres con diagnósticos o con síntomas altos de TOC.
mientras que niños con diagnóstico solo de TOC tienen madres con rasgos de TEA, ¿ya? O sea que si una madre tiene rasgos de TEA, hay que estar ojo con los niños que pudieran tanto desarrollar TEA como también desarrollar TOC, ¿ya? Y niños que tengan madres con TOC pudieran tener niños con TEA, ¿ya? Es como una de las cosas también que uno debería preguntar en la anamnesis inicial cuando se enfrentan a estos niños. Con respecto a la sintomatología, el TOC y el TEA tienen comportamientos que son superpuestos, que pueden ser difíciles de diferenciar, ¿ya? Las diferencias en los enfoques de tratamiento, tanto del TEA y el TOC, son distintos y por eso es importante reconocer las similitudes y las diferencias entre los dos trastornos, ya para guiar las intervenciones terapéuticas y de esta forma sean más efectivas. Los criterios diagnósticos de TEA y TOC excluyen el diagnóstico de uno al otro en el DSM-5, ¿ya? Entonces, para distinguir los comportamientos repetitivos primarios del trastorno del espectro autista, ¿ya? De los que son propios del TOC, aquí hay algunas como claves, o pistas al menos. En el trastorno del espectro autista, los comportamientos que ellos realizan, ya por ejemplo, los aleteos, a ellos los calman, ¿ya? Son generalmente comportamientos de búsqueda sensorial y son egosintónicos, ¿ya? O sea, que van con ellos y no les molesta. Mientras que los trastornos obsesivos compulsivos, los comportamientos son a causa de angustia, ¿ya? Que son impulsados por ansiedad y son egodistónicos, o sea que no van, digamos, con su personalidad o no están aceptados como socialmente. Entonces, esa es como la mayor diferencia, que uno más bien lo calma el comportamiento, mientras que el otro lo angustia, ¿ya? Y cuando hay un TEA comórbido con TOC, en el TEA las compulsiones generalmente son menos elaboradas y son más bien de orden, mientras que en el TOC las compulsiones van a ser más complejas, ya a veces requieren varios pasos y son generalmente de verificación y de limpieza. Eh, para hacer, digamos, la evaluación de un niño con TOC y también que tenga rasgos TEA, existen una escala de evaluación, ya que está ahí descrita, y que pudiera de alguna forma poder diferenciar o más bien destacar a aquellos niños que tienen diagnóstico de TOC y que tienen rasgos de TEA. Con respecto al tratamiento, los síntomas obsesivos y compulsivos en niños y adolescentes con TEA y TOC comórbido son más resistentes al tratamiento que la población solo con TOC, ¿ya? Ese es como un primer problema de tener estas dos enfermedades juntas. Los ISRS, que son de primera línea del tratamiento en el TOC, tienen más RAM graves en el TEA, ¿ya? En general, los niños TEA, toda la farmacia, la polifarmacia, realizan reacciones adversas que son más frecuentes y más graves, ¿ya? Y los ISRS no son una excepción. Con respecto al aripiprazol y la risperidona, que como vamos a ver más adelante, son los dos medicamentos que están aprobados por la FDA para los niños con TEA, para disminuir, por ejemplo, la irritabilidad en ellos, no son efectivos para disminuir la sintomatología de los TOC. Y la terapia conductivo-conductual requiere en general modificaciones para ser evaluado en los niños con TEA y TOC, ¿ya? Hay un estudio que se realizó con cloprimamida más placebo y se evidenció que existiría una disminución de los síntomas del TOC en los pacientes que tienen asociación de TEA y TOC con una dosis promedio de cloprimamida de 152 miligramos, ¿ya? Pero es solamente un estudio y necesitamos más estudios como para saber si realmente eso es así. Y también hay un solo estudio de caso que también sugiere la estimulación cerebral profunda del núcleo accumbens en pacientes que con TEA, esto se hizo más bien en población adulta, sí, en donde estos pacientes que además tienen TOC, que son TOC refractario y que además tienen agresividad, pueden disminuir la sintomatología de los TOC y tienen un efecto de duración de hasta un año. Con respecto al pronóstico del TEA con esta comorbilidad, el aumento de los rasgos autistas en niños con TOC
aumenta sin duda el deterioro funcional de los niños, ¿ya? Pero no se asocia a una mayor gravedad del TOC. Pasando como a comorbilidades, con respecto a la epilepsia se piensa que es la principal comorbilidad de los niños con TEA. Pueden presentar crisis de epilepsias parciales complejas con afectación principalmente de los lóbulos temporales. Aparece con más frecuencia en los casos de discapacidad intelectual grave, con déficit motor, y si hay algún trastorno médico subyacente o si existe algún familiar con antecedentes de epilepsia. Existen dos picos de incidencia en estos niños que son en los menores de 5 años y en la adolescencia. Eh, con respecto al trastorno del sueño, hasta un 80% de los niños tienen asociación con este trastorno y se ha visto que es porque hay un patrón de secreción de melatonina que está alterado. Estudios polisomnográficos han observado una arquitectura de sueño que es atípica, con mayor latencia del sueño, con más despertares nocturnos y menor eficacia del sueño. Otros trastornos neuropsiquiátricos que pudieran estar asociados con frecuencia son el trastorno de déficit atencional, que ya los mismos, los tics, trastornos de ansiedad, de depresión, el estrés postraumático. Trastornos digestivos también, ya principalmente funcionales, como dolor abdominal, vómitos, estreñimiento, y también pueden haber problemas nutricionales derivados de las dietas que pudieran ser como muy restrictivas. Problemas oftalmológicos, tanto trastornos refractarios como trastornos de la visión binocular, trastornos endocrinológicos en las niñas con TEA, sobre todo que están en la adolescencia, pueden tener más hirsutismo, irregularidades de su ciclo menstrual, síndrome de ovario poliquístico y acné, y en la pubertad también se pudieran exacerbar los problemas de conducta. Con respecto a la parte otorrino, tiene más frecuente otitis, hipoacusia, rinitis y la hipersensibilidad al ruido. De la parte dermatológica, tienen más dermatitis atópica y también se pueden ver más lesiones en parte de su cuerpo, principalmente en las manos, por mordiscos, pellizcos, ¿ya? Y lesiones rascadas por eczema. Y lo otro es que estos niños tienen, muchos de ellos, insensibilidad al dolor y por lo tanto no se dan cuenta cuando se hacen un gran daño. Con respecto a la ortopedia, pueden presentar alteraciones de la marcha, ya que algunos son muy torpes, y también pueden tener malos hábitos posturales. Y con respecto a lo dental, también por una mal hábito, pueden tener una mala higiene bucal, pueden tener caries, ¿no es cierto? Y generalmente se realizan con diagnóstico tardío, ya que el llevarlos o exponerlos como al estrés del dentista en ellos, igual es significativo y muchas veces no se realiza el diagnóstico hasta ya tarde, cuando han ido varias veces al dentista a intentar el poder por lo menos abrir la boca para ser examinados. Con respecto al tratamiento, hay como tres modelos, ya que son las intervenciones basadas en el análisis del comportamiento aplicado, que es el ABA, que es lo que más se utiliza, las intervenciones conductuales del desarrollo naturalista y las intervenciones del comportamiento basadas en el desarrollo. Con respecto al ABA, está el LOBAS, ya que está avanzada en la enseñanza del aprendizaje conductual sistemático a través de estrategias de enseñanza que están estructuradas, ya con una frecuencia intensiva de entre 20 a 40 horas semanales, y el pivotal, que induce elementos novedosos como la importancia de motivación para tener una respuesta como adaptada a los múltiples ambientes, ¿ya? Estos son el LOAS y el pivotal, son como dos extremos, pero entre medio hay muchos tipos de modelos, pero quise destacar este que es el ESDM, porque es el que se ocupa acá en Chile, o que al menos se ha ocupado, que es una intervención comprensiva diseñada específicamente para niños pequeños con TEA entre los 18 y 48 meses de edad. El objetivo es acelerar el ritmo de desarrollo y rellenar o compensar las afectaciones producidas por la falta de motivación social,
Este modelo se nutre de los principios de ABA, ¿ya? Al planificar oportunidades de aprendizaje que están estructuradas y al contemplar elementos como las mediciones y evaluaciones de forma periódica. Prioriza la promoción de la comunicación social y la interacción en contextos naturales adecuados a nivel del desarrollo del niño, en donde el control de la sesión es compartida y se realiza de manera lúdica, y de esta forma es placentero y no es un estresor más en estos pacientes, ¿ya? Esta es una publicación de la SOCHIPE ya del año 2019, donde se publica una actualización en el diagnóstico y la intervención temprana en trastorno del espectro autista acá en Chile, ¿ya? Esta fue una iniciativa realizada por el Servicio de Salud de Viña del Mar en Quillota desde el año 2017, en donde entre estos años ingresaron 50 niños de la comuna de Quillota y Quilpué, con promedio de edad entre los 30 meses, quienes recibieron intervención temprana en las salas de estimulación del Chile Crece, con un modelo adaptado del ESDM, que es el que anteriormente presenté. Las terapias fueron realizadas con una duración semanal entre 16 y 20 sesiones por profesionales, educadoras de párvulos o terapeutas ocupacionales o fonoaudiólogos, dependiendo de la realidad de cada comuna, ya teniendo en consideración que no todas las comunas tienen todos los recursos, no todas las comunas tienen fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, educadores de párvulo, y en este caso la participación activa de los padres fue fundamental, sobre todo para poder cubrir las horas semanales que se adquieren, que se necesitan para realizar estas terapias, que son una duración semanal de 10 a 20 sesiones, ¿ya? Entonces, cuando no se podían hacer, por ejemplo, en el consultorio, podían estar los padres en la casa reforzando las actividades constantemente. De los 50 niños que fueron ingresados, a 23 de ellos se realizó el testeados al inicio y también al final de las terapias, disminuyendo así en 22 de 23 niños la severidad de los síntomas que son marcadores de autismo, ¿ya? O sea que tuvo igual un impacto, y fue un impacto que fue positivo, ¿ya? Ahora bien, con respecto al uso de medicamentos, como ya les había adelantado, la FDA solamente ha autorizado para los pacientes con trastorno del espectro autista dos medicamentos, que son la risperidona y el aripiprazol, que se usan para la irritabilidad, la impulsividad y la hiperactividad asociada, y los efectos secundarios son frecuentemente asociados como la sedación, la ganancia de peso, efectos extrapiramidales como temblor e hipersalivación, y también incremento de la prolactina, que esto último se da más frecuente en las pacientes adolescentes, y que es importante tener algún monitoreo, ya que el incremento de la prolactina se pudiera achacar al uso de estos medicamentos, pero también pudiera ser consecuencia de algún tumor, por ejemplo, de la prolactina. Otras cosas que se han estudiado, pero que todavía no están validadas, son la oxitocina, ¿ya? En donde hay un estudio, o en verdad hay varios estudios de investigación, donde han visto una relación de los polimorfismos genéticos del receptor de la oxitocina con el autismo, ¿ya? Y estudios de neuroimagen han asociado el tratamiento de la oxitocina intranasal con con mejorías en la conectividad cerebral, ¿ya? También se ha visto que los pacientes que han usado esta oxitocina intranasal se han asociado a una mejora en la cognición social, en el contacto ocular y en el reconocimiento de expresiones faciales, ¿ya? Sin embargo, tiene la limitante de que su uso es intranasal y que su vida media es como de 1 hora, es súper corto, ¿ya? Y bueno, y que todavía está en estudio. Otras terapias alternativas con las cuales leí, que en verdad no tienen mucho sustento, son la dieta cetogénica, la dieta libre de gluten y también el cannabinoides, ¿ya? Que aquí muchos padres, incluso leí algunos testimonios de padres que, si bien refieren que mientras iniciaron como la terapia con marihuana, anduvieron inicialmente mejor los niños, como más conectados, pero era como al inicio. Después ellos notaban que había como una regresión de todo lo que habían avanzado, y además estos niños tienen más riesgo de presentar eh, alteraciones visuales, digamos como de la esfera de la esquizofrenia, ¿ya? Entonces no es recomendable.
Y bueno, ya como para ir finalizando, me gustaría hablar un poco sobre este otro artículo también que sacó la SOCHIP el año 2019, que habla sobre el diagnóstico clínico y el test de ADOS, ¿ya? En los pacientes con trastorno del espectro autista. Esto fue un estudio de corte descriptivo desde los primeros síntomas que fueron pesquisados por la madre hasta que se realizó la certificación diagnóstica. Esto fue realizado en una serie de 50 niños que fueron diagnosticados clínicamente con TEA entre los años 2012 y 2016 y se incluyeron niños entre 3 a 10 años de edad en el momento en que se les realizó el test de dados, en donde tenían que tener al menos una palabra como lenguaje. Los niños fueron evaluados neuropsicológicamente, ya se vio la funcionalidad de ellos, su nivel de intelectual, y se le aplicó el test de ADOS y se compararon la mediana de edad al diagnóstico neurológico según la carga de sintomatología autista y el nivel cognitivo. Y bueno, lo que vemos aquí en la tablita es que, así como nos dice toda la literatura, al menos en este estudio de corte, se vio que el sexo masculino sigue siendo como lo más frecuente. La edad de la primera consulta es a los 48 meses, ¿ya? O sea, eso es después de los 3 años. Em, Pacientes tenían antecedentes de familiares con TEA alrededor de un 4%, y antecedentes perinatales alrededor de un 13%. Con respecto a las comorbilidades, la mayoría tenían comorbilidad de dificultades en el aprendizaje, ¿ya? Como también trastornos en el sueño, que era una de las cosas que se mencionaban en la literatura, dentro de las más frecuentes, y lo que llama la atención, la epilepsia, que también se menciona como una de las causas principales de comorbilidad, acá solamente se presentó en un 3%. Acá en el gráfico vemos la edad de derivación a neurólogo psiquiatra, ya en donde la mayoría, si lo vemos, se realiza entre los 40 y 50 meses, ¿ya? Eh, y claro, entonces, relacionando con lo anterior, a ver si puedo ir para atrás, ahí sí. Eh, la primera consulta se hace a los 48 meses, o sea, más o menos al hacer la consulta generalmente se deriva rápidamente al neurólogo o psiquiátrica, o al psiquiatra, ¿ya? Pero una vez que lo ve el neurólogo o el psiquiatra, generalmente se demora mucho más, ¿ya? Eh, Demorándose incluso 56, 60 meses, ya que estos son 5 años ya de edad, entonces ya el diagnóstico es más bien tardío. Por lo tanto, esta conclusión que dejo yo acá, que me pareció importante rescatarla, es que la sintomatología, ya sea tanto en este estudio como también en otros estudios que leí, la sintomatología autista determina la precocidad de la consulta, ¿ya? Y por ende también la precocidad de que el niño pueda ser intervenido, ¿ya? Lo más precozmente y de esa forma poder obtener resultados eh, más prontamente. Ya con eso también se disminuyen notoriamente los gastos de todo a nivel, digamos, de salud pública en general, eh, y tener presente esta sintomatología eh, que muchas veces la refieren los padres, también es necesario que toda la población esté educada al respecto, ¿ya? Y sobre todo nosotros que somos los profesionales de salud, ya que como les decía, que en cada atención, que a lo mejor el niño va por otra cosa, nosotros siempre tener en cuenta estas banderas rojas que vimos en la presentación y estar en alerta. Pues si la vemos, ojalá eh, que nos llame la atención y por último preguntarle a alguien que sepa más o esté más capacitado y no perder el niño porque puede ser la oportunidad de ese niño para comenzar una rehabilitación, digamos, o una intervención lo más precoz posible. Esta es la bibliografía y eso.